Los grandes modificadores del triaje que tenemos aquí en un azul verdoso clarito son ítems que en igualdad de condiciones pueden modificar sustancialmente dos triajes, es decir, cualquier alteración constatada en uno de estos puede hacer que el triaje de un paciente sea superior al de otro. Estos ítems son los signos y constantes vitales. Cuando clicamos, nos pregunta si hay signos vitales anormales, 2 o más, o signos vitales anormales en embarazada, intoxicado, 1 o más. ¿Qué es un signo vital? No es una constante vital. El signo vital es todo aquello que podemos constatar visualmente de manera objetiva, no aquello que podemos medir. Es decir, un signo vital es la piel fría y pálida o sudada y caliente o muy caliente, falta de pulso radial, pulso débil o pulso muy fuerte, muy lento o muy rápido, respiración lenta o profunda, rápida, somnolencia o confusión. Los signos son aquellas cosas que objetivamos en el paciente sin ser necesario tomarle unas constantes. Si vemos a un paciente pálido y sudoroso con un pulso radial débil, hemos de considerar que sus signos vitales son anormales, con lo cual sería un nivel 2. Después también podemos tomar un registro de constantes. Se nos abre una nueva pantalla donde tenemos una zona donde podemos registrar las constantes. En otra zona podemos registrar el nivel de dolor, el estado emocional, y en este recuadro tenemos 2000 caracteres para poder explicar lo que le pasa al paciente. Vamos a suponer que le tomamos unas constantes a un paciente. Imaginemos que tiene una temperatura de 36, una presión sistólica de 14, 8, una frecuencia cardíaca de 60, una frecuencia respiratoria de 16 y una saturación de 98. ¿Es necesario tomar todas las constantes? No, solo aquellas que consideremos necesarias. Podemos tomar también un NIS 0, esta alerta, o calcular un Glasgow, que no nos lo deja hacer si hemos calculado un NIS, porque la NIS es la No Injury Head Stroke Scale, es decir, la escala de coma no traumático. Por lo tanto, se ha de aplicar a todos aquellos pacientes en el que queremos valorar el estado de conciencia sin que haya recibido un traumatismo. Aquellos pacientes a los que queremos valorar la conciencia después de un traumatismo hemos de usar la escala Glasgow. Cuando calculamos el Glasgow, nos pregunta la apertura de ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora, como vemos aquí, e inmediatamente lo calcula. También podemos registrar una glicemia. Cuando esto pasa, nos indica, según lo que se ha registrado, que en ese caso hay una hipertensión que puede ser sintomática o asintomática. En este caso, el paciente viene por un traumatismo en el pie, por lo que la consideramos asintomática. Como ven, no hay ningún parámetro alterado, solo la hipertensión, pero no la consideramos importante. ¿Qué pasaría si hubiese alguna constante vital alterada? Por ejemplo, una temperatura de 39, con una tensión arterial de 80, presión diastólica de 40, una frecuencia cardíaca de 140, con una saturación de 89 y una respiratoria de 40. Borramos el Glasgow, calculamos un NIS en 2, con una glicemia de 12. Al hacer esto, nos activa todos los códigos relacionados, ictus, PPT, y nos dice que es un paciente de nivel 2 ya que tiene las constantes alteradas. Si buscamos un motivo de consulta, por ejemplo, en este caso, choque, nos indica que hemos de pasarlo a críticos y quedan registradas todas las constantes que, como ven, están todas alteradas. Si volvemos a registrar constantes vitales y solo hubiese una alterada, vamos a ver, por ejemplo, ponemos una temperatura de 39 con una frecuencia cardíaca de 130 y una saturación de 96. Al cerrar,
nos dice que se ha detectado una fiebre y que la hemos de valorar. Hemos de valorar si el paciente está intoxicado o no. Y nos marca que la frecuencia cardíaca está muy alterada y es importante vigilarla. La temperatura está dentro de un rango que para un adulto considera de momento normal y la saturación es normal. Todo esto queda registrado. Si queremos valorar el dolor que manifiesta el paciente, marcamos el tipo de dolor según la escala numérica. Luego nos pregunta cómo es el dolor, si ligero agudo, ligero no agudo. Si marcásemos un valor 8, variarían las preguntas que hace. Intenso no agudo. Por ejemplo, vemos aquí. Vamos a ver el estado emocional. Podemos valorar cómo es el estado emocional del paciente, si es buena tolerancia psicológica, si es mala, muy mala o agresiva. ¿Y en qué le pasa? Podemos explicar de manera escrita lo que nos explica el paciente y lo que podamos valorar. Como ven, tenemos hasta 2000 caracteres para escribir y podemos escribir todo lo que queramos. Toda esta información queda registrada dentro del web EPAD, con lo cual puede llegar a ser útil para evitar malos entendidos y registrar por qué viene el paciente a urgencias. Cuando salimos de esta pantalla, el programa, basándose en las informaciones que ha recogido, nos sugiere categorías que podríamos valorar. Por ejemplo, en situaciones de riesgo, diabético, las escalas de gravedad o la clasificación sintomática. Como ya habíamos valorado el dolor, la escala ya se ha activado con lo que sigue activa. Cualquier ítem que hayamos valorado previamente saldrá activado. Por ejemplo, fiebre también está activado, ya que lo habíamos marcado como fiebre, que es un nivel 4. Fiebre alta se consideraría a partir de 39. El estado emocional, como no hemos marcado nada, no se ha activado. Como hemos dicho, cualquier modificación en estos ítems puede modificar sustancialmente el triaje.